Buenas tardes. Estamos en este momento emitiendo en vivo en el canal de Unidad Hispanista. Tenemos con nosotros a Cesario Jarabo. Y ahora les cuento el motivo de este vivo, de este directo, que normalmente en los capítulos de Cartas Hispanistas al Rey de España solemos hacer una grabación y luego la emitimos. Pero en esta ocasión vamos a hacer un directo porque nos gustaría contar con su participación, con sus comentarios, con sus preguntas y con, de alguna forma, sus interrogaciones respecto a este tema, que es el capítulo de Cesario Jarabo en Cartas Hispanistas al Rey de España. Ya saben ustedes, supongo, y si no se lo digo, que este es un libro, lo voy a poner para que lo vean, que lo han escrito 16 hispanistas de aquí de la península y al otro lado del Atlántico. No me gusta decir 16 hispanistas de España y de Hispanoamérica, no, me gusta decir de España, de aquí y de allá, porque España fuimos todos, fuimos hermanos de sangre, porque hubo un enorme mestizaje que nos ha unido a todos. Pues bien, este libro se lo dirigimos al rey. La Casa Real nos ha contestado y estamos esperando que el rey tome alguna posición al respecto, que me imagino que tardará en tomarla porque bastantes problemas tiene como para ocuparse de un libro, ¿verdad? Pero no es un libro cualquiera. 16 autores como Patricio Lons, Cesario Jarabo, que le tenemos con nosotros, es un historiador que ha escrito un libro recientemente de 1898, Un hito en la gran tradición, que se refiere a la tradición que algunos tramaron con lucrativo negocio con los anglos, concretamente con el poder emergente de los Estados Unidos de América, que se habían independizado recientemente de Inglaterra y que tramaron la operación anglos y norteamericanos, todos juntos, para descomponer la hispanidad, romperla en trozos. Trozos que no han podido sobrevivir en el mare magnum este de los imperios, sobre todo los imperios depredadores. Y hubo una gran leyenda negra como arma de guerra contra España. Y como siempre padecemos con el mismo síndrome de la traición, ha habido muchos, no voy a decir compatriotas nuestros, porque yo no los considero compatriotas. Ha habido muchos que se han hecho eco de la gran tradición porque son españoles que están contra su patria. Y hoy vivimos esa situación realmente catastrófica y este padecimiento, esta enfermedad que tenemos en España, de que hay españoles que traman, españoles porque no pueden renunciar a ello, porque son españoles, aunque ellos no lo quieran ser, están tramando una conspiración contra la unidad española. Igual que la conspiración que hubo de los criollos a finales del siglo XVIII para descomponer España con la ayuda de la masonería y el mundo anglo. En fin, de esto nos habla su capítulo, la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura. Tiene otro libro también que es, bueno, él nos explicará el título mejor, que es La descomposición del imperio con la ayuda de los anglos, tanto de los ingleses como de los angloamericanos, que recientemente, como he dicho, acababan de separarse de su raíz, de su metrópoli, de Inglaterra, por cierto, con la ayuda de Gálvez, un español que ayudó en aquel proceso de independencia americano. No nos ayudó mucho esa ayuda, pero Estados Unidos le debe a Gálvez esa obra de separación del mundo angloamericano respecto a su metrópoli.
Pues yo, como no quiero extenderme en la presentación, porque aquí el que tiene hoy la palabra es Cesario Jarabo, que ha hecho un espléndido artículo, que es muy aplicable a la situación presente, porque vivimos el mismo estigma, el mismo síndrome de la influencia del mundo exterior, oculto, y no tan oculto, explícito. Ya es explícito, que no lo veas porque es ciego, está ciego, en la descomposición de nuestra antropología. Esa obra maravillosa de Isabel la Católica, que dijo ir y mezclaros con aquellas gentes, y cuando vino Colón con sus esclavos indios, dijo: estos no son esclavos, son como nosotros, son súbditos de la corona, como vosotros que habéis ido a América. Respetarles, amarles y mezclaros con ellos. Y ese testamento maravilloso de Isabel la Católica es el que ha impregnado toda la obra civilizadora de América, de Filipinas y demás partes del reino, cuando Castilla, después de una obra de 8 siglos de reconquista y de unificación de las Españas, consideró que aquello tenía que ser parte de España, pero no parte colonizadora, sino provincias. Es una cosa espléndida, excelente, maravillosa, magnífica, que hemos olvidado, pero gracias a una serie de autores como Marcelo Gullo, con sus 2 obras espléndidas, como Elvira Roca Barea, y como muchos más que están escribiendo libros, como el propio autor que tenemos aquí hoy con nosotros, pues se está recuperando la memoria, esta memoria maravillosa que, si no hubiéramos dado la espalda a nuestra historia, hoy tendríamos otra autoestima, otro autoconcepto, y no tendríamos este estigma de la división que tenemos hoy. Bueno, Cesario, te doy la palabra porque yo ya he hablado bastante. Ahora es todo tuyo el programa. Háblanos un poco de tu capítulo en esta obra maravillosa que es Cartas hispanistas al rey de España. 16 autores. 16 autores que no nos conocíamos, que hemos conocido gracias a este trabajo. Y que unir a personas que no se conocían hasta ese momento, algunas sí, algunas eran muy renombrables, pero otros éramos muy desconocidos. Yo particularmente era muy desconocido. Pero conocernos, aunque solo sea por eso, ha merecido la pena. Cesario, gracias por venir. Gracias a ti, gracias por la presentación. En fin, o sea, creo que estás haciendo una gran labor, y el libro que hemos hecho, pues yo estoy también muy orgulloso por lo mismo que dices, por el contacto que he tomado con todos vosotros, que yo soy el más pequeñito de todos ellos, porque desde luego sois todos unos figuras, y yo estoy encantado. Quería hacer un asunto sobre lo que has dicho de Bernardo de Galvez, que desde luego es un personaje que está olvidado, pero sin embargo está siendo rescatado ahora mismo en los Estados Unidos, incluso lo han levantado como un monumento, pero no es el único que hizo una gran labor por las 13 colonias en defensa frente a Inglaterra, sino que Juan Miralles Traillón fue un personaje que aportó ingentes cantidades de dinero, ingentes cantidades de aportes de todo tipo, de armamento, que sin los cuales pues Jorge Washington no hubiese podido hacer nada, pero es que además hubo un tercero, Luis de Córdoba, que dio una batalla naval que derrotó a una enorme armada británica que se disponía a llevar bastimentos, armas y tropas a los Estados Unidos, y les dio un repaso bastante importante, la destruyó, y a partir de ahí se produjo ya la independencia de los Estados Unidos. Claro, al respecto, hay quien me dice, mira, ¿ves? O sea, tú estás diciendo que si Inglaterra fue la que promovió tal en América para que la hispanidad se atomizase, pero también España hizo lo mismo. Digo, alto. España ayudó a las 13 colonias para independizarse de Inglaterra.
Inglaterra no ayudó a los virreinatos españoles, sino que los endeudó, que es un asunto absolutamente distinto. España destinó armas, España destinó militares, España destinó marina, España destinó dinero a fondo perdido para los independentistas de lo que posteriormente fueron los Estados Unidos. Pero Inglaterra aportó lo mismo, pero cobrando. ¿Y cómo cobró? Pues de una forma efectivísima, llevándose todo el capital existente en los virreinatos. Los virreinatos, que eran las unidades políticas que en el momento eran las más ricas del mundo, y tenían el efectivo, además, allí, no lo tenían en la península, sino que estaban depositados en los virreinatos. Pues las aportaciones que hizo Inglaterra fue cargar barcos enteros con plata, sobre todo con plata, pero también con oro, etcétera, etcétera. Y el destino que tuvieron fue Londres. ¿Qué sucede? Que con esas actuaciones lo que se consiguió fue arruinar literalmente los virreinatos. Los virreinatos se quedaron sin fondos. España también, ya separada, también se quedó sin nada, y entonces había alguien que prestaba para que tanto las naciones títeres surgidas después de la explosión de los virreinatos, para que se financiasen. ¿Quién los financiaba? Inglaterra. ¿Quién financiaba a España? Inglaterra. ¿Y con qué fondos financiaba Inglaterra tanto a las naciones americanas como a España? ¿Con qué fondos? Con los de los virreinatos. La jugada es magnífica, o sea, es verdaderamente admirable. No solamente eso, sino que los conocidos como libertadores, antes de entrar en el siglo XIX, ya durante el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, ya habían mantenido muy fluidos contactos con la corona británica y habían llegado a acuerdos en los cuales hipotecaban radicalmente todas las posibles nacientes naciones que se iban a crear en América. Quedaban absolutamente hipotecadas. Se les ofrecía el istmo, se les ofrecía, según decían, excepto Cuba, todas las posesiones, todas las islas del Caribe, porque no eran útiles para los países nacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, además, esas cosas no se hicieron, pero se hicieron otras. Efectivamente, al final se les cedió Panamá para que hiciesen el canal. Efectivamente, se quedaron con Guayana. Efectivamente, después incluso ampliaron esos territorios y el gobierno de Venezuela, Venezuela, pues se quejó. Hombre, que nos quitan el terreno. Pues les quitaron 500.000 kilómetros cuadrados. Y en eso se quedó, etcétera, etcétera. Luego, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, también les cedieron las islas del Pacífico. O sea, una subordinación absoluta en todos los campos, hasta el extremo que en la Guerra de las Malvinas de finales del siglo pasado, la banca inglesa operaba libremente en Argentina, estando en guerra Argentina con Inglaterra, porque los tratados de comercio que se habían firmado y que eran unos tratados absolutamente humillantes para todos los firmantes, excepto para Inglaterra, los firmaron con todos, o sea, con lo que quedó de España también, pues les permitía hacer esas cosas. Esas cosas son cosas que alarman. A mí me llama mucho la atención y solamente pues animo a las personas a que lo tienen por internet, o sea, los tratados de comercio, cualquiera lo puede encontrar con un poquito de dedicación, puede encontrar esos tratados de comercio y llevarse las manos a la cabeza conforme los vaya leyendo.
O sea, digamos que Inglaterra hizo un negocio redondo porque no solamente esos tratados, sino que también tengo entendido de que dieron créditos, obviamente esas partes fragmentadas, pues tenían que dotarse de una administración, de un ejército, de una policía, etcétera. En fin, todo el tinglao que corresponde a un país, ¿no? Y claro, Sí, pues no rota su dependencia o su relación, mejor dicho, respecto a la península, pues ya la protección de la monarquía no existía, no existía esa administración general, por decirlo así. Esos vínculos y relaciones económicas internas que posibilitaban que hubiera una economía muy próspera. Por ejemplo, en sí, México era la economía más potente sí, no solamente de América, sino en relación a Europa incluso. sí, 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 Pero sí, ya esa descomposición produjo unas necesidades que no podían abastecerse por sí mismos porque acababan de independizarse. Entonces se entregaron al mundo, a la dependencia inglesa con créditos que luego hasta hace época muy reciente no han podido satisfacer y que eso ha generado una dependencia terrible respecto al mundo anglo, sin tener una verdadera independencia. Más luego, corrígeme si me equivoco, claro, el común, es decir, las gentes, los indígenas, por ejemplo, tanto que se hablan ahora del vasallaje indígena respecto al mundo español y católico, ese mundo quedó sometido, esclavizado y sin propiedades respecto a esos gerifaltes que provocaron las independencias, que eran los criollos que querían hacer un negocio que luego no les salió nada bien respecto a Inglaterra, con Inglaterra, ¿no? Porque, sí, sí, claro, sí. respecto a España, pues tenían que someterse a las normas españolas del comercio interior respecto Sí. a aranceles, etcétera, ¿no? Y eso que creían que era libre mercado, luego no fue nada libre mercado, ¿verdad? No, no, en absoluto. O sea, aquí, o sea, en los hechos preliminares a los actos de la independencia, la separación, y en los inmediatamente posteriores estaban implicados pues toda la piratería, todos los contrabandistas que tenían una relación muy fluida con Inglaterra, porque en definitiva les servían, pues bueno, por ejemplo, en el Río de la Plata fue espectacular. Fueron ellos los que propiciaron el asesinato de Liniers, los que hicieron el asesinato de Liniers. Llevaban soldados ingleses, soldados que habían sido, y que Liniers no quiso, cuando los venció un año antes, no los quiso pues, matar. Pues resulta que ellos sí lo mataron a él. Pero eso, bueno, eso es algo que el hecho de Nier es un asunto muy concreto, pero es que en el conjunto, esa actividad que se estuvo llevando en el Río de la Plata se llevó a lo largo de toda la hispanidad. O sea, ¿quiénes estaban implicados? Pues traficantes, o sea, gente del mercado negro, o sea, ¿no? O sea, contrabandistas, eran los principales clientes de Inglaterra, que en definitiva esa era su actividad comercial primordial. O sea, esa la falsificación de moneda, llegaron a falsificar el real de A8 a efectos de minar la economía española y de beneficiarse de paso con esos falsos reales de A8. Bueno, fue en definitiva una actividad menor, porque en definitiva el Real de A8 tenía una potencia que no la pudieron socavar, pero efectivamente también es una cosa que también estuvieron llevando a cabo. Y ellos se quedaron con todo, o sea, cuando posteriormente de la independencia, o sea, Bolívar pretendía mantener unas unidades territoriales más amplias, pues bueno, pues Bolívar casualmente pues, recibió 2 atentados intentando matarlo. Sucre, que estaba por la misma, pues también lo mataron. La verdad es que la actuación de esta gente pues era terrorífica, terrorífica. Incluso Bolívar, que todos hablamos mal, o sea, yo desde luego no voy a hablar bien de Bolívar,
Pero Bolívar acabó dándose cuenta, incluso acabó abandonando la masonería. No sé si sería solamente por una cuestión política o porque efectivamente lo hizo, pero Bolívar lo que intentó también, aunque luego también lo negó al salirle mal, fue que envió a Cea a Londres para que tratase con el embajador español que en vez de llegarse a una separación, como posteriormente se llegó, se constituyesen una serie de unidades políticas independientes, pero que tuviesen un nexo que estaría representado en Fernando VII, que hubiese pasado a ser emperador de todos, ¿no? Con una serie de las conexiones típicas de una federación. ¿Qué sucede? Que Fernando VII había recibido ya por parte de Inglaterra un importante 500 millones de reales, según se les denunció en el momento. 500 millones de reales había recibido y le habían sido depositados en un banco inglés a cambio de que España reconociese la independencia de los territorios americanos. Con lo cual Cea quedó corrido y bueno, volvió a América y continuaron ya con la labor destructora y vamos a estar, pero incluso el mismo Bolívar, el mismo pérfido Bolívar, llegó a proclamar que había arado en el mar. Se dio cuenta porque sus propios amos lo habían abandonado. No lo abandonaron a él solo, o sea, hubo asesinatos de gente que no cumplía literalmente las instrucciones recibidas, muertos en alta mar a bordo de buques ingleses. Gente con una excelente salud, de buenas a primeras, pues es posible que les venga esa situación y se mueran, pero bueno, también hay informes del propio capitán de esos barcos que indicaba que al tiempo que indicaba que la persona en concreto había fallecido, pues decía que habían cumplido las instrucciones para que no llegase al destino. Cosas. O sea, luego hay quien piensa mal sobre esas cosas, pero bueno, esos son documentos, ¿eh? O sea, no, aquí no, o sea, yo que sobre el tema, desde luego, hasta que me puse a trabajar, pues no tenía la menor idea, yo no tenía la menor idea del siglo XIX en España. Pues hasta hace, ¿cuánto? 8 o 10 años, no tenía la menor idea de lo que era el siglo XIX en España, porque a mí ni en la escuela ni en la universidad jamás me hablaron del siglo XIX. O sea, cuando en la escuela me llegaba el siglo XIX, se acababa el curso y aquí nadie sabe nada del siglo XIX. Bueno, pues yo cuando dije, bueno, pues me voy a dedicar al asunto, digo, menudo mare magno. Y efectivamente, mare magno que bueno, yo he empezado a desbrozar. O sea, la cantidad de porquería que sale es inmensa, pero ¿cuánta haya detrás? O sea, yo no he llegado a, no sé, por citar, o sea, no he llegado al 10%, o sea, que no, ni de broma. Y entonces ahí hay mucho que sacar, porque ahí están implicados desde la corona hasta donde se quiera, están implicados con nombres y apellidos, gentes organizadas, de una manera organizada, alrededor de la masonería. La verdad es que es alrededor de la masonería, porque incluso Fernando VII estaba. Yo no he encontrado dato que me lo corrobore, pero sin embargo, Van Halen, que era masón público, expone en sus memorias que le había dicho a Fernando VII que se autotitulase gran maestre de la masonería española para salvar la corona. Y junto a él hay otros investigadores que trataron también la cuestión y también lo implican como directamente relacionado. Y su familia también estaba implicada. En fin, luego llegó, cuando después de lo de Ayacucho, aquí en la península se desbordó por completo todo tipo de vicios, o sea, desde las desamortizaciones que llevaron a crear algo que estaban buscando, cuál era la proletarización del
la proletarización de los trabajadores del campo, pues la consiguieron con la desamortización. Desamortizaron también el subsuelo. Se le vendió a los ingleses, casualmente. Llevaron a efecto el montaje del ferrocarril, que sí, es un gran adelanto, pero todo eso estuvo financiado por el dinero de los virreinatos, pero aportado por Inglaterra, etcétera, 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 etcétera. O sea, pero un etcétera infinito. Un etcétera infinito, que llega hasta hoy mismo, ¿eh? O sea, y mientras tanto, en ese periodo de circunstancias, pues nos encontramos, en principio, el desmontaje grande de la segunda cuarta parte del segundo tercio, o sea, vamos, la tercera década del siglo XIX, pero es que luego nos relacionamos con 1898, que es la culminación de una gran estafa. Una gran estafa que dices, no, es que, bueno, pasó un desastre. No fue un desastre, fue una traición. En toda regla. Y eso dices, no, se hizo en el 98. Sí, se hizo en el 98 y se hizo 10 años antes y se hizo durante la gloriosa y se hizo durante el cantonalismo y se hizo con Espartero y se hizo, etcétera, 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 etcétera. Y entre esos personajes hay uno que es señero, que es Fernando VII, que es absolutamente incalificable. Absolutamente incalificable. ¿A quién servía? Excepto a sí mismo, no sé a quién más. Pero desde luego, él que declaró ilegal la masonería y persiguió la masonería, al tiempo, los gobiernos que tenía estaban compuestos por masones. Entonces, la relación que tenía ese hombre consigo mismo, porque es que no creo que tuviese relación con nadie más, la relación que tenía ese hombre consigo mismo, para mí es muy difícil de desentrañar. En fin, me estoy enrollando y a lo mejor me estoy pasando de un guión que tú puedas tener en mente. Pregúntame mejor. No oigo. Es que he quitado porque estoy en una dependencia que tiene mucho ruido de calle y para quitar el ruido. Dice, me parece muy mal que se ataquen nuestras independencias. ¿Qué dices tú a esto? Porque aquí hay una persona que está metiendo muchos mensajes. Es que no fueron independencias, es que fueron al revés. Fueron troceamiento para ser dependiente. O sea, conforme se fueron proclamando las independencias, lo que se hacía es dejar de ser libre para pasar a ser dependiente. Pero dependiente en todos los campos. O sea, la industria, que en México era boyante, desapareció. La industria textil, en concreto, estaba pensando ahora mismo, la industria textil que era boyante, pero no desde hacía 5 años ni desde hacía 10. O sea, había unas grandes instituciones que agrupaban a todos los comerciantes y a todos los fabricantes de textil. Eso desapareció. Eso desapareció. ¿Para qué? Para pasar a depender exclusivamente de Inglaterra. Pero es que eso pasó en México, pero es que pasó en Perú, pero es que pasó en las Provincias Unidas, que entonces no era todavía Argentina, pero es que pasó absolutamente en todas partes. O sea, la gente dice, es que estás atacando nuestras independencias. Mentira. Primero, no fueron independencias. Y luego, cuando estaban ya separadas, estaban entonces sí eran dependientes. Es ahora cuando hay que buscar la independencia. No en 1824. En 1824 nadie tenía que buscar la independencia, porque no, la independencia ya estaba. Es ahora cuando hay que buscar la independencia. ¿Y de quién hay que independizarse? De quien nos tiene oprimidos, pero que nos tiene oprimidos a México, a Filipinas, a Chile, a Uruguay, a Perú, a España. Y no nos tiene oprimidos desde hace 2 días. Nos tiene oprimidos desde 1808. Desde que el duque de Wellington,
que tenía una armada preparada para atacar Buenos Aires, rememorando las dos anteriores, en vez de dirigirse a América, y dejar y que cuando se le dijo a Miranda se subía por las paredes, resulta que esa armada que estaba destinada a atacar Buenos Aires nuevamente, con la connivencia del traidor Miranda, resulta que se vino a la península y apareció por aquí diciendo, no, es que venimos a ayudar a España, pero vamos, si llevábamos 2 siglos cañoneándonos día sí, día también, y resulta que de buenas a primeras se convierten en amiguitos. Se convierten en amiguitos y las Cortes de Cádiz, que estaban hechas a imagen y semejanza de Inglaterra, por agentes británicos, resulta que lo acogieron y acabaron nombrándolo nada menos al mismo que iba a atacar a España en Buenos Aires 2 días antes. Resulta que llega aquí y lo hacen capitán general de los ejércitos españoles. Y lo hacen duque. Y le regalan unos territorios inmensos. Y además, cuando se va, se lleva toda una colección de arte. Y además, sus actuaciones más lucidas, aparte de la batalla de los Arapiles, y de Vitoria, bueno, aparte de eso, sus mayores triunfos fueron los que acabaron con la industria. Por ejemplo, en Béjar, o la cerámica del Buen Retiro, etcétera, etcétera. Iban destruyendo cuando no había cuando no había franceses por medio, y bombardeaban y luego acabaron además quedándose absolutamente con todo. O sea, pero que no fue que lo hiciesen en Chile, no es que lo hiciesen, que lo hicieron. No es que lo hiciesen en Buenos Aires, que lo hicieron. No es que lo hiciesen en México, que lo hicieron. Es que lo hicieron también aquí. Aquí crearon que nos peleásemos unos con otros, cuidado, llevando ellos, porque los ejércitos libertadores estaban compuestos por 50.000 ingleses, Que, ojo, que resulta que los ingleses que en aquellos momentos, después de haber acabado la guerra contra Napoleón, se encontraron con un ejército de gente sin trabajo en Inglaterra, llevaron a muchos por robar una manzana como esclavos a Australia y a Nueva Zelanda. Y a los que no fueron allí, o al revés, y a los que no fueron allí, los mandaron a América a luchar para liberar América. Y todos los libertadores estaban asesorados por ingleses. La Armada Británica fue la que hizo la toma de Lima, por ejemplo. Lord Cochrane dice, no, iba San Martín de jefe, iba San Martín de subordinado. Toda la marina era inglesa. Todos los marinos eran ingleses. Todo el armamento era inglés. Lo único que había, rioplatense o quitense o quiteño, era los bienes raíces que se los llevaban. Se los llevaban en embarcaciones. Esa fue la independencia que tuvieron en América. Esa fue la independencia que tuvo toda España, porque América es España. Eran las Españas y siguen siendo las Españas. Luego no solamente eso, sino que además hasta intentaron quitar el idioma. Porque claro, o sea, resulta que en principio la población de América pues tenía cada uno su idioma, y había un idioma común, un idioma franco, que era el español. Bueno, pues los libertadores intentaron poner el inglés. Les salió mal porque les salió mal. Y luego ellos fueron los que, además de hacer persecuciones sobre los indios, a los cuales se les quitó todos los derechos que tenían acumulados a lo largo de 3 siglos, concedidos
concedidos o negociados con la corona española, se los quitaron. ¿Para qué? Para liberarlos. Para liberarlos les quitaron todos los derechos. Y no es que todos somos iguales, pero ahora resulta que Pepito ha hecho unos grandes servicios a la liberación de la opresión y resulta que le vamos a dar unos terrenos. ¿Y qué terrenos? Los tuyos. Los tuyos. Porque es que además tú, indígena, resulta que has luchado con las tropas que defendían la unidad de España. Porque esa es otra, ¿eh? Resulta que la mayoría de los indios estuvieron los que combatieron, hubo quien no combatió, lógicamente, y hubo quien eludía el combate, también, lógicamente, pero los que no lo hacían, la mayoría eran indios. La mayoría de las unidades que componían el ejército español en América estaban compuestos por criollos y por indios, principalmente indios. Peninsulares había un porcentaje ínfimo. Pero vamos, pero ínfimo. O sea, es que no quiero decir una cifra porque pero vamos, desde luego, más del 90% de las unidades, de los combatientes eran americanos. Pero bastante más del 90%. Si solamente, digamos que lo que había de la península principalmente eran oficiales, pero aparte de los oficiales eran indios y eran criollos. Y se enfrentaron al libertador que iba a libertar al pueblo oprimido, que resulta que eran ingleses. ¡Qué casualidad! Resulta que los libertadores eran ingleses. Claro, todos no. Tampoco voy a caer en la misma aberración de decir que tal. No. O sea, había tal. Pero cuidado que también de lo que se quejaba Bolívar, por ejemplo, era de que la gente no quería ir a luchar. Y decía él mismo, o sea, no, hay que leerlo, si eso no hay que leerlo, si no está escrito. Y es que me parece mentira, pues, en Pasto, por ejemplo, que es el paradigma de la situación, pero en más sitios, en Coro también. Dice, si a esta gente les dejamos, se van con España todos. Y obligaban a la gente a ir a luchar y mientras no llegaba el combate, los tenían vigilados, si no encadenados, y solamente le daban armamento a la hora de combatir. ¿A todos? No. Pero a un importante segmento del ejército libertador, sí. O sea que, por un lado, teníamos 50.000 ingleses y, por otro lado, unos parias que les obligaban a ir. Por supuesto, había voluntarios. Por supuesto, había voluntarios que lo hacían. Eso, por supuesto. Pero también lo contrario. Y luego, además, el tratamiento que estaban dando a los vencidos era absolutamente terrorífico. O sea, la guerra a muerte que proclama Bolívar. Vamos, la guerra a muerte contra todos los peninsulares y canarios, decía. Pero es que resulta que en esos peninsulares y canarios, si la mayoría eran de allí. Y a esos los perseguía y los mataban. Pero como resulta que le salió el callo en el pie al amigo Bolívar ¿cómo se llama? Con Boves, pues resulta que Boves empezó a aplicar la misma medicina. Y entonces, claro, Boves era un terrorífico. Pero, sin embargo, Boves, si bien es cierto que llegó a cometer alguna atrocidad, por ejemplo, creo que fue en Coro, no sé exactamente si fue en Coro, pero me parece que sí, que allí se rindieron los separatistas y no perdonó a ninguno, o sea, los mató a todos. Pero eso que está muy mal, no es sino la misma medicina que ya venía aplicando Bolívar. Y eso lo hizo Boves en Coro y no volvió a hacerlo.
y bueno, sin embargo, la propaganda que se le aplicó fue terrorífica. O sea, fue terrorífica cuando a quien se le tenía que aplicar era al otro, ¿eh? Que además está escrito, ¿eh? Y además no tenían el mismo nivel de representatividad, porque Bolívar era el libertador. Y entonces eso lo hacía en nombre de. Sin embargo, Boves, pues si Boves era un patán que estaba ahí cogiendo pulpos y bueno, y como lo pusieron entre la espada y la pared, salió a la calle y organizó un ejército por su cuenta, por su cuenta. Y luego sí, luego, pues lógicamente se incardinó, digamos, dentro del Ejército Nacional, pero el tío actuaba por su cuenta. Entonces, vamos a poner en el mismo valor la actuación de Boves que la actuación de Bolívar. Pues va a ser que no. Pero además, insisto, teniendo el condicionante de que si Boves llegó a cometer atrocidades, que las cometió, luego se calmó su espíritu y no actuó de esa manera. Y el otro, Bolívar, pues bueno, cuando al final anuló el decreto, es porque estaba, que se lo comían por todas partes, que no tenía voluntarios, que acudía a una ciudad y resulta que la gente huía. Y de eso se quejan. No es que lo diga yo, ¿eh? Hay que leer a Bolívar, que lo dice él. Bueno, tenemos aquí un amigo colombiano que está muy irritado, el hombre que dice que atacamos su independencia, la de Colombia, y tal y cual. Bueno, le voy a leer, quizá esto se arregla con unas cuantas lecturas, porque hay muchos libros ya editados y los libros que se han editado no son a humo de pajas, están todos en fuentes, como por ejemplo Vicente Sierra, que dice que es un grave error calificar de colonial el periodo español de la historia de América. La colonización es un fenómeno de tipo económico que aparece con las primeras manifestaciones de los factores expansivos del capitalismo y se encuentran estrechamente ligados a la ideología liberal. Suponer a la España de los últimos años del siglo XV con elementos capitalistas expansivos es un absurdo. La labor que el Nuevo Mundo le ofrece es de una vastedad desconocida hasta entonces. España debe crearlo todo. Debe comenzar hasta forjando la razón de ser de esa empresa que la providencia le brinda. Pero a todo encuentra respuesta porque dispone de un instrumento maravilloso, la conciencia. Por ejemplo, la maravillosa obra de creación de hospitales. O sea, Hombre, una cantidad extraordinaria de hospitales. Es decir, que a este colombiano que sigue enviando muchos, no puedo ponerlos todos porque si no inundamos aquí la exposición de este maravilloso autor que tenemos con nosotros, pero que dice que estamos agrediendo a Colombia. No estamos agrediendo a Colombia, estamos buscando la verdad de lo que fue la hispanidad y lo que dejó de ser con los procesos de independencia. Nosotros respetamos a esos países, pues son hermanos nuestros, los respetamos. No es un ataque a su soberanía, no, en absoluto. Es un recuerdo histórico de lo que fue la hispanidad y luego cómo se fueron yendo por una cuesta abajo de decadencia después de las independencias. Eso es una realidad innegable. Se resuelve esto, señor Darkin Omega, que así se titula este señor que está inundando nuestro chat con mensajes. Se arregla esto con una bibliografía que estamos dispuestos a pasársela, si es tan amable de acoger nuestra sugerencia, de que lea un poco esa bibliografía. La obra de Espriella fue extraordinaria. Solamente las 600 leyes de Indias que protegían a la gente de allí contra los abusos ya es suficiente para derrotar cualquier argumento contrario a la hispanidad. Y las independencias no fueron un paso adelante, fue un paso atrás de servidumbre a Inglaterra. Eso es innegable.
innegable. Lo que pasa es que un programa como el nuestro no nos dejaría espacio suficiente para hablar extensamente sobre esto. Tendríamos que hacer una serie de entrevistas o documentos o documentales que serían muy vastos en su extensión y no nos daría tiempo suficiente para exponer todo lo que es la carga de la prueba de nuestro argumento. Que no es un Sí, argumento, sí. no es un argumento inventado o sacado de la chistera, sino documentado. Aquí no decimos lo que decimos, no lo decimos por decir, sino que lo demostramos con documento. Lo que pasa es que la obra de la leyenda negra ha sido extraordinariamente potente. Y aún hoy, el otro día, concretamente, en una asociación que se llama Hablamos Español, hicimos un estudio sobre unos libros de texto, pues aquí, en donde yo vivo, que es Las Vascongadas, aún hoy se esconde toda la obra de Hispanidad en la escuela. Pasan directamente desde Colón, que lo reseñan así de soslayo con el descubrimiento de América, porque eso no lo pueden ocultar, claro. Pasan directamente al siglo XVIII. Y en esos libros, que ese currículo escolar, ocultan toda la obra de la Hispanidad. No existe Isabel la Católica, Fernando el Católico, no existe Felipe II, Felipe III, IV, V, ni tampoco Carlos II, sino pasan directamente a los balleneros en Groenlandia. O sea, pero es una cosa que espanta. ¿Por qué tanto interés en ocultar la verdad? ¿Qué razón hay para que tanto interés tengan en que ocultemos la verdad? Por ejemplo, las fechorías, tanto que hablan de la leyenda negra, las fechorías que hicieron los ingleses, los puritanos, en Norteamérica, que decían que el mejor indio es el indio muerto, que les emborrachaban con alcohol para que murieran cuanto antes y les daban mantas contaminadas de viruela, que les quemaban sus poblados. En Sudamérica, ¿dónde se ha hecho eso? A ver, es un dato, sin más, un dato visual. El mestizaje. Yo se lo digo a este señor que sigue enviando mensajes, que simplemente compare, ya que habla de Colombia, compare el paisanaje que hay en Colombia con el norteamericano. ¿Cuándo ha habido esclavitud en Sudamérica? Hombre, que hubiera abusos, no cabe duda, pero estaban perseguidos. Estaban los visitadores que vigilaban, investigaban y estudiaban las denuncias contra los abusos. Ahí está la obra Y castigaban. Perdón. Y castigaban. Castigaban a Colón directamente, a Colón Colón vino encadenado. Isabel la Católica pues está empeñado en, claro, con el espíritu de aquella época, que era allí donde se llegaba con el derecho romano de conquista, que era donde se llegaba a hacer esclavos, o sea, directamente. Y se le encerró, se le encarceló por empeñarse en llevar ante las cortes a los indios como trofeo de guerra, por decirlo así. Eso es una verdad empírica y histórica. Entonces, dejen de contaminar. Dejen de contaminar. Señor colombiano, estudie, porque yo creo que usted no tiene mala fe. Lo dice de buena intención, probablemente eso lo dice, pero está equivocado. Está equivocado. Hombre, ahí tenemos la nobleza indígena. Ahí tenemos, pues desde la familia de Atahualpa, a la familia de Moctezuma, pues por ejemplo, tenemos a Mama Contarguacho, que fue la que le salvó la piel a Pizarro. En fin, o sea, y solamente hay que mirar el arte, la pintura. O sea, ese señor que está en Colombia, pues que se vaya y mire las pinturas que hay pues en las iglesias o las que hay en los edificios públicos de esa época. Que mire esa pintura, a ver qué ve en esa pintura, a ver si le llama la atención algo.
porque resulta que ahí se verá matrimonios de blancos con indias, de negros con indias, de cuarterones, de mulatos, de todo, todo. Y todas esas personas estaban atendidas por la administración y por la sanidad pública. Todas esas son cuestiones que hay que tener muy en cuenta, que se tenía una sanidad pública de primerísimo orden en el momento. No vamos a poner que si tenían rayos X, porque pues como que no existían. Pero salvedad hecha de las cosas que no existían, pues había un montón de instituciones públicas dedicadas, por ejemplo, a la sanidad, que atendían a todas las personas, pues en indios, pues en blancos, pues en El negros. primer hospital en América fue creado por Hernán Cortés, tanto que se le detesta, y lo financió él. Y todavía está abierto ese hospital, 500 años funcionando. Todavía está abierto. Además, les voy a poner la imagen para que la vean, que no me invento. Este es el Hospital de México. 500 años lleva abierto. Y Hernán Cortés es el que lo fundó, el primer hospital. 13 años después de la llegada del descubrimiento de América, 13 años después se creó. O sea, a toda pastilla. Es decir, la obra de la hispanidad fue maravillosa. Y simplemente la historia hay que hacerla mediante una técnica comparativa. No se puede hacer ucronía, analizar la historia con la forma de pensar de hoy o el avance de la técnica o pues, simplemente con nuestros parámetros actuales, ¿no? Pero en relación a, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Francia, de aquella época, el humanismo, bueno, no hay más que ver. En mi ciudad hay una estatua de Francisco de Vitoria, creador del derecho internacional en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, que tiene detrás una lápida en la escultura que dice yo James Brown Scott, inglés y protestante, reconozco a Fray Francisco de Vitoria, el creador del derecho internacional público, derecho de gentes, que fue católico y español. Es decir, en fin, notables anglos, como pueden ser Lumins, reconocían que México era, con diferencia, el más avanzado de la época en relación a Norteamérica. El más avanzado en cuanto al trato a la gente, en cuanto al avance y desarrollo y en cuanto a una ciudad que estaba por delante de Londres, decía él, en cuanto a infraestructura, etcétera, ¿no? Y luego, ¿cómo está ahora, después de la independencia? Comparemos, ¿cómo está ahora? ¿Está mejor? Efectivamente, y con una peculiaridad que México y Lima tenían un urbanismo muy superior a Madrid. Superior a Madrid. Y durante la invasión francesa, cuando se intentó que Fernando VII se fuese a México, decían, hombre, pero ¿cómo puede vivir el rey de España en una ciudad en un villorrio, como Madrid, teniendo México? Pues la diferencia era notable, era muy notable. O sea, es que se mire el capítulo que se mire de la hispanidad, o sea, es para asombrarse, es para asombrarse. Y en cuanto a todas las facetas, porque es que yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre personajes señeros a lo largo de la historia de España, y es que te destacan de una manera importantísima en todos los ámbitos. Lógicamente, con esas grandes personas se pudo hacer el imperio que fue España, ¿no?
porque es imposible, si no, circunnavegar el mundo, pues era imposible. Pues, ¿por qué se hizo? Pues porque resulta que la ciencia que había en España posibilitaba eso. Se descubrió la latitud, cosa que los europeos desconocían. Por eso las naves españolas pudieron llegar a Asia y pudieron volver de Asia, mientras resulta que los piratas que estaban intentando de una manera pertinaz asaltar el galeón de Manila, al final lo asaltaron, pero en Acapulco, O sea, al final lo asaltaron y porque había una confianza, se le llamaba al Pacífico el lago español. Pues bueno, resulta que ellos no sabían navegar como sabía navegar las flotas españolas. Y eso posibilitó todos esos descubrimientos, posibilitó la supervivencia de las gentes que vivían previamente al arribo de España. Porque donde no acabó dominando España, como fue pues, en Norteamérica, pues ahí, bueno, y en los terrenos que sí dominó hicieron lo mismo luego los usenses. Exterminaron de una manera metódica a las tribus asentadas allí. O sea, se pagaba por su cabellera. Se nos presentan en las películas usenses de Hollywood, se nos presentan a los indios cortando cabelleras de los blancos. Los indios aprendieron a cortar cabelleras de los blancos porque resulta que en Londres se estaba pagando por cabellera X libras. Creo que era 5 libras, no recuerdo. X libras por cabellera de hombre, mujer o niño indio. Y esa misma técnica, después de 1824, fue aplicada en Patagonia por los agentes británicos que dominaron el territorio y exterminaron al pueblo Sherman. También pagaban en Londres, en ese caso con una oreja, o sea, por una oreja, que era remitida a Londres y cada oreja pues pagaban 5 libras. Eso es lo que hicieron los libertadores. Vayamos a los momentos presentes, porque quizá, pues, para no hacer demasiado extenso el programa, igual habría que hacer un parangón. Por eso tenía yo tanto interés en este programa, un parangón con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es decir, la intervención, la influencia, la propaganda, la modificación cognitiva, el asalto a las instituciones educativas y formativas como la universidad, que da pena en la parte humanística. Las universidades da pena cómo están, cómo han politizado los departamentos de historia hasta límites increíbles. Bueno, por no decir otras facultades, ¿no? Política, sociología, pedagogía, en fin, yo vengo del mundo pedagógico. Cómo está copado, ¿no? Endogámico. Cómo lo que debería ser conocimiento, saber y ciencia se ha contaminado por la ideología y esa ideología procede de la mano exterior. Igual que entonces la mano exterior intervino, aprovechándose de unas circunstancias que ciertamente lo propiciaron, pues porque estaba España invadida por Napoleón y las influencias de la Ilustración francesa, pues generaron una visión antropológicamente distinta, aparte de los Borbones, que tenían una idea colonial no antropológica como la tenían pues los Austrias. Había una serie de factores que no nos debemos olvidar que fueron factores decisivos en las independencias. ¿Por qué? Porque las cosas no iban bien y aquellas partes hermanas de América, pues lo que pretendían de alguna forma era desligarse de ese barullo que teníamos entonces, desligarse, huir de la pérdida de poder del rey, de los líos entre liberales, conservadores, antiguo y nuevo régimen, etc. Dice, uy, vaya lío hay allí, quedémonos solos porque nos escapamos de aquel follón. Eso propició todo este lío de las independencias, pero la mano negra, oscura, oculta, siempre ha estado en los procesos de descomposición y ahora también.
¿Hay un parangón que hacer de entonces y ahora? Hombre, yo creo que es total, o sea, es que es más, o sea, es la misma línea conductora de toda la cuestión. O sea, Inglaterra ya en 1711 publicaron un panfleto por parte del gobierno que hablaba para humillar a España, ¿no? Un proyecto para humillar a España. Ese proyecto para humillar a España, para mí, o sea, eso es una interpretación absoluta, pura y dura mía. Para mí se plasmó en la creación de la masonería el año 1711. Hay quien dice, no, que la masonería es muy anterior. Bueno, creada está en 1711. Luego lo que tenga de atrás, tendrá de atrás. No lo sé. La masonería Pero especulativa, no creada y la operativa. firmada Sí, sí, eso en es. 1711. Y se creó en Inglaterra. Escocia, Y, sí. y entonces una cosa con otra acabó trayendo la Ilustración, acabó copando todos los núcleos de poder intelectual, político, periodístico, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera silenciosa se fueron metiendo y se pusieron ahí todos a hacer su labor de socapa. Carlos III educaba a su hijo con masones. Con masones. Carlos III expulsó a los jesuitas, que los jesuitas tenían un sistema educativo que se estaba permitiendo el lujo de enseñar latín a los naturales de América, por ejemplo, y de Filipinas, por ejemplo. Y resulta que el nivel cultural de la península pues estaba también elevado. Elevado. O sea, elevado es decir que a lo mejor pues estaba al 50% de analfabetismo. Bien, cuando echan a los jesuitas y resulta que entran las sociedades filantrópicas, masónicas, en Vitoria, por ejemplo, había una bastante importante, pues las sociedades patrióticas se llamaban. Pues resulta que esta gente lo que hace es conseguir algo importantísimo, y es que a principios del siglo XIX el analfabetismo en España alcanzase al 90% de la población. Al 90% de la población. No es cualquier cosa. O sea, se había bajado el nivel cultural. ¿Y cómo se había bajado? Pues porque la gente se muere. Y entonces resulta que los que vienen detrás, si son analfabetos, van supliendo a los que mueren. Y entonces se muere uno que sabe leer y resurge uno que no sabe leer. Pues eso es lo que pasó, ni más ni menos. Y con esa situación se llevó adelante el siglo XIX. Entonces, llega el siglo XIX, ya la masonería estaba pues sumamente extendida. España se encuentra en una situación que de sí o sí pierde. O sea, porque la invasión francesa por un lado. Y resulta que vienen los ingleses, ¿y a qué vienen? A ayudar, por favor. O sea, ganase quien ganase, España perdía. España perdía. Entonces, bueno, ganaron los que ganaron. Y dicen que guerra de independencia. Mentira, mentira, guerra de cambio de dependencia, que es distinto, porque si España estaba dependiendo de Francia hasta entonces, a partir de entonces pasó a depender de Inglaterra. Inglaterra se quedó ahora dejando aparte a América, porque a América les costó más conseguirla, pero aquí en la península se quedó con todo. Pero cuando te digo con todo, es con todo. Y resulta que los propios miembros del gobierno español fueron los que propiciaron la separación de América. La separación de América se hizo a este lado de la península, a este lado del Atlántico, con nombres y apellidos. Se hizo El propio San Martín. El propio San Martín. Pero es que no era solamente San español. Martín, es que eran miembros del gobierno español. Sí, sí, sí. Y es que, como he dicho antes también, incluso Fernando VII, cuando Bolívar le planteó hacer el imperio, ¿no? Renunció. ¿Por qué? Porque había cobrado de Inglaterra. Pero es que eso no es, o sea, eso viene además a abonar lo que ya se dijo en su momento. Porque en su momento hubo un manifiesto, el de los realistas puros, de 1830, no me hagas decir el año. El manifiesto de los realistas puros fue antes de la muerte
antes de la muerte de Fernando VII. Pues resulta que el manifiesto de los realistas puros que denunciaban eso, que a Fernando VII le habían pagado. Y luego resulta que últimamente se ha descubierto el documento por el cual CEA, por encargo de Bolívar, había ido a hacer lo que hemos comentado al principio. Coinciden, las cosas coinciden. Entonces, una cosa que dices, no, esto sí pudo ser, porque en definitiva es un manifiesto, sí, pudo ser, pero es que resulta que ahora, 200 años después, nos viene y dice, no, pues mira, parece que sí que pudo ser. Entonces, dices, ¿cuál es la situación? Pues la situación sigue siendo la misma. España, no es que hayan hecho nada nuevo. O sea, España quedó bajo la órbita. España es colonia británica desde 1808, como el resto de la hispanidad es colonia desde 1824. O sea, España pasó a ser colonia de Inglaterra antes que México, antes que la conocida como Argentina, entonces Provincias Unidas, antes que Perú, antes que cualquiera. La primera colonia que tuvo de la hispanidad Inglaterra fue España. Y España sigue siendo colonia. Eso es. Sigue siendo colonia. Y en España los partidos políticos dependen de. Y los gerifaltes dependen de. Y el rey es miembro de la Orden de la Charretera. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es? Que diría el castizo andaluz, ¿qué es lo que es? Pues eso es una institución masónica en la cual no entra cualquiera. No entra cualquiera. ¿Y a quién obedece? A la reina de Inglaterra. O al rey de Inglaterra ahora. Y en esa situación estamos. No es que hayamos cambiado, no es que Inglaterra en su momento hizo y tal y ya dejó de hacer. No. Hizo y siguió haciendo. Y me dirás, no, claro, entonces aquí, pobrecita España que viene y no sé. No, perdona. O sea, aquí los culpables tienen nombre y apellido español. Desde 1808 hasta hoy tienen nombre y apellido español. Son sicarios del enemigo. Bueno, no hay más que ver. Lamento ser tan duro. Pienso que esas palabras me descalifican. Pero es que España está descalificada. Sí, es cierto. No hay más que ver en el siglo XIX la cantidad de industrias. Yo aquí en el norte de España, en las Vascongadas, pues la siderurgia estaba controlada por ellos. Efectivamente. Y es más, el carbón para hacer la siderurgia la traían ellos aquí cuando teníamos aquí minas en Asturias, por ejemplo. Claro. Y en Barcelona, en el siglo XIX, quemaron la revuelta de los trabajadores y tal, quemaron la fábrica Bonaplata, casualmente la mejor fábrica textil que había en el mundo en ese momento y que era una competidora de primerísimo orden de los textiles ingleses. Casualmente fue quemada. Acto seguido llegó la revolución del petróleo. Y inmediatamente la broma de la Primera República con el cantonalismo y toda esa situación que causa rubor el leerla o hilaridad, según como te lo mires. O sea, porque... Y la llegada de los nacionalismos. Por ejemplo, Sabino Arana, pues la bandera del País Vasco es una reproducción exacta de la inglesa, pero cambiando los colores. Claro. Y felicitó, el Foreign Office estaba trabajando ahí a tope, ¿no? Claro. Con Sabino Arana para todos los procesos de descomposición a través de los nacionalismos tienen la marca de Inglaterra, del Foreign Office o, si se me apura, de la CIA, ¿no? Que es son los mismos. Los efectos son los mismos. O sea, porque así, aunque los Estados Unidos cuando se independizó, y se independizó gracias a España, eso es algo que no lo podían admitir. Entonces Inglaterra pues, fue mucho más inteligente. O sea, aquí yo no le quito la inteligencia a Inglaterra, ni mucho menos. O sea, yo creo que
para ellos hicieron muy bien. Pero bueno, lo que hicieron fue pues avenirse con el espíritu anglosajón que en definitiva tenían los de las 13 colonias. Y dijeron, sí, sí, bueno, a vosotros os han ayudado estos que han sido nuestros enemigos eternos. Dice, pero vosotros sois más como nosotros. Vosotros sois nosotros. Y pues, efectivamente, y lo hicieron. Y lo hicieron. Pero como resulta que al contrario, o sea, en el otro sentido no pasó justamente eso, sino lo contrario. Porque resulta que en el mundo hispánico, como resulta que no es que viniese Inglaterra a ayudar, sino a dominar, pues lo que han creado es la leyenda negra, etcétera, 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 unas separaciones que no procede, que no son naturales ni de lejos, sino todo lo contrario, y entonces las hemos asimilado. Y cuando digo las hemos asimilado, porque es que en algunas cosas yo estoy convencido que yo mismo las he asimilado, en algunas cosas las he asimilado, porque nos lo han vendido tan y tan y tanto que hasta te lo acabas creyendo. Y eso, el mundo hispánico se lo ha creído, se lo ha tragado. Yo quiero responder a nuestro amigo colombiano, que ya me siento más amigo de él, porque creo que podemos entendernos muy bien con las preguntas que hace. Entonces agachamos la cabeza y no celebramos nada, ni izamos nuestra bandera. No, no, al contrario. No, máximo respeto a nuestros amigos de allí, que tienen sus países y sus marcos de soberanía. Bueno, lo de soberanía vamos a dejarlo, porque yo creo que Sí. la soberanía no la tenemos aquí tampoco. Eso no la tenemos. ¿Para qué vamos a hablar de soberanía si no la tenemos? No hay más que ver lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Bueno, pero vamos al grano. No se trata de eso, se trata de saber nuestros orígenes, porque si sabemos nuestros orígenes, nuestro desarrollo histórico, nuestro sentido de pertenencia e identidad colectiva, podemos hermanarnos más y sentirnos más amigos, más unidos, cada uno en su sitio, cada uno en su país, cada uno en su zona, pero podemos colaborar, que eso es nuestro propósito. Es decir, no sentirnos adversarios, sino amigos. Y hermanarnos y llegar incluso a una colaboración activa, estratégica, geopolítica, incluso. ¿Por qué no? Porque si nosotros estamos en la Unión Europea, ¿por qué no podemos estar también en la Unión comercial y económica, por ejemplo, con el cono suramericano? Si pertenecemos a la misma familia, si tenemos los mismos intereses y podemos complementarnos y añadir un sumatorio de sinergias que posibiliten un desarrollo común. No solamente eso, sino también geopolítico, porque si no vamos a ser aplastados por esos bloques geopolíticos que hoy están enfrentados y en guerra, por cierto. ¿Por qué tenemos que meternos en la guerra si eso no nos va ni nos viene? Nosotros lo que tenemos que hacer a lo nuestro. Todo el mundo hispano unido en torno a una defensa común. ¿Por qué no podemos llegar a eso? Claro, no podemos llegar a eso porque ya está la mano, como siempre, la mano negra, y evitando que podamos unirnos algún día creando más descomposición y más y más. Ahí están nuestros amigos nacionalistas en España, de todos los lares, que parece que están muy empeñados en romper España. Eso no nos lleva a la nada, o mejor dicho, nos lleva a la nada. Nos lleva a la nada, que ese es el problema. Por eso le digo a nuestro amigo que no se trata de que no puedan izar su bandera, sentirse orgullosos de Colombia. No, no. Al contrario, los que nos sentimos orgullosos de Colombia somos nosotros, porque somos la familia rota, divorciada, pero seguimos siendo familia. Este es nuestro mensaje, creo yo. ¿No? ¿Verdad, Cesario? Pero divorciada a la fuerza. A la fuerza, sí. A la fuerza. Somos hermanos de sangre. Qué bien estaríamos todos juntos. No, Sí, sí. a ver, respetuosamente juntos. Si Fernando VII no lo hubiera impedido, ya seríamos una confederación, que era lo que quería Simón Bolívar. Mira, ahí le lavo el gusto y Acea lo intentó y fracasó por culpa de Fernando VII. Sí, señor Darkin Omega, sí, tenemos la culpa los españoles. Tenemos la culpa de eso.
Y seguimos teniendo la culpa de lo que nos está pasando aquí y lo que está pasando allá, porque está todo muy convulsionado. No rige la filosofía humanística de Isabel la Católica, ni aquí ni allá, y por eso estamos tan mal. Si no somos capaces y no comprendemos eso, no avanzamos. Efectivamente. Y los hermanos americanos lo que no deben entender en estas exposiciones es que vamos con un espíritu de conquista. No, 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 no. Absoluto, al Lo contrario. que queremos es quitar de nuestras mentes, de las nuestras y de todos, a ser posible, toda esa mentira que nos han insuflado a lo largo de los tiempos y sacar a la verdad. O sea, aquí no nos vamos a... Aquí no hacemos novela. Yo no hago novela. Yo cuando no puedo. O sea, es más, no sé, ni quiero, ni puedo leer novela. Pero de las mejores novelas no leo, porque no puedo. Yo tengo que hablar de historia. Y nosotros hablamos de historia y sacamos historia. Entonces lo que hay que hacer es generalizar el conocimiento de esa historia. Muchas cosas cambiarían. Si el mundo hispánico conociese muchas cosas que se nos han sido ocultadas de una forma voluntaria, si el mundo hispánico las conociese, pues no estaríamos en esta situación. No estaríamos, pero ya se cuidan muy mucho de que sigamos estando en esta situación, de que estemos separados, de que estemos siempre señalando, es que tú me has metido el dedo en el ojo, que además no es verdad, que te lo ha metido el otro. Pero eso, se lo metiste a mi padre el dedo en el ojo, que insisto, no es verdad, que se lo metió el otro. Y eso, mientras no salgamos de ese agujero... Le agradezco a nuestro amigo, hermano, que pida recomendaciones de libros. Bueno, por ejemplo, Quito fue España, de Núñez del Arco. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en América, de José María Iraburu. Magnífico este libro, maravilloso. Fracasología, de Elvira Roca Barea. ¿Cómo es? Hispanofobia, ¿verdad? Hispanofobia, también de Elvira Roca Barea. Por ejemplo, este que tengo aquí, Nada por lo que pedir perdón, de Gullo, que por cierto, ¿por qué le agredieron a Gullo gravemente en Rosario, en Argentina? Ya está recuperado, pero le ha costado recuperarse. ¿Por qué le agredieron? ¿Por qué le agredieron? Las razones se combaten con violencia. Otro, bueno, de Marcelo Gullo, La Madre Patria, Madre Patria. Es un libro maravilloso, pero este último, ¡buah! Yo lo acabo de Árbol leer. de odio. Árbol de odio. De un usense. Un usense que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero si lo buscas por internet lo encuentras, ¿eh? Árbol de odio. Árbol de odio. Es que no me acuerdo el nombre. No, ese no lo he leído yo. Es Otro, magnífico. Es magnífico. sí. Otro de juderías, ya de de principios judería. del siglo XX. La leyenda negra, de juderías, imprescindible. Bueno, hay muchos. Podríamos hacer un repertorio, pero vamos, estos que hemos dicho merecen la pena. Son muy, muy interesantes, porque además lo bueno de estos libros que acabo de mencionar es que están muy documentados. No es un ensayo, es un libro son libros de investigación donde citan las fuentes. O sea, toda afirmación lleva su cita o su fuente acompañada. Es decir, son libros historiográficos, no son libros de opinión de historia, que se hacen demasiados libros de opinión de historia. Y bueno, pues
Bueno, Claudio Sánchez Albornoz, es Hombre, el maravilloso libro España, un enigma histórico, bueno, y luego todo su desarrollo en otros libros. Philip Powell, Sus libros. El árbol de odio, Philip Powell, un libro más que recomendable. Mira, ese no lo he leído yo. Más que recomendable. Y es un usense. O sea, hay más, ¿eh? Para que yo tengo una memoria fatal y sobre todo para los nombres ingleses aún menos. Pero Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, defensa de la hispanidad. imprescindible. Bueno, que es un libro de filosofía, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, no, pero para hechos históricos, o sea, pero además, o sea, lo que puedes recurrir también por internet a que busquen las leyes de Indias. Si es que es una documentación que está al alcance de todo el mundo. Sí, O sea, sí, sí. las leyes de India. Es maravilloso leer las leyes, porque es que es un monumento al derecho de gentes. Esas leyes de India son un monumento al derecho de gentes. A los derechos humanos. Es que fueron fundadores de los derechos humanos. Los derechos humanos no se crearon, como dicen, después de la Revolución Francesa. No, no, qué va. Es una falacia. Estaban ya creados antes, 300 años antes. Ahí tienes a Francisco de Vitoria, o sea. Sí, sí, sí. No, Francisco es que Suárez, que decía tantos. que el pueblo tiene el derecho divino, el encargo divino de regirse de acuerdo a su voluntad. Y el rey está sometido al pueblo. Y tiene el pueblo derecho a rebelarse contra la tiranía si el rey es tirano. Por eso las monarquías españolas durante los Austrias con los Borbones cambiaron, ¿eh? Yo soy muy crítico con los Borbones, porque tenían otra filosofía muy ligada al paradigma absolutista, ¿no? Pero los reyes estaban sometidos a las cortes. Las cortes, que ahora creemos que la democracia parlamentaria es de ahora, las cortes eran los parlamentos de entonces. Y el pueblo, por eso había fueros, el pueblo, si no se le respetaban los privilegios, perdón, los hechos, los usos y costumbres, se rebelaban contra el rey y tenían derecho a hacerlo, por cierto, y se les protegía ese derecho. Hombre, la verdad es que había pues, sus más y sus menos, ¿eh? Tampoco vamos a hacer aquí historia rosa. Tampoco. Pero bueno. Pero perdona, es Sí, que sí. veo que te vas a escapar de un hecho significativísimo, que es el derecho del trabajo. Como tal derecho del trabajo, no vamos a hablar que existiese, pero sí había el derecho a una jornada de 8 horas y a vacaciones y a licencia de las mujeres que estaban embarazadas. Prohibición de trabajo de mujeres embarazadas que pasaban de los 4 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que esos derechos actualmente en muchos sitios no están. Y si están, están en declive. Y se tuvo acceso en Europa pues en el siglo XX. Y estamos hablando de que esos derechos estaban en vigor en el siglo XVI. ¿Cómo harías para lograr independizarnos de ellos? Me imagino que se refiere al mundo anglo. Bueno, ya lo he dicho, uniéndonos. Separados, cada uno por su lado, no hacemos nada, no conseguimos nada. Uniéndonos, haciéndonos respetar como hispanos, como hemos sido en la historia dignos de respeto. Los 800 años de reconquista contra el mundo islámico forjaron un carácter y ese carácter nos hizo respetarnos en el mundo. Eso lo perdimos cuando perdimos el carácter y ya es muy difícil recomponerlo, pero tenemos que recuperar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestro carácter. Eso que decían, el castellano es un hombre libre, pues eso. Y estoy olvidando Aragón, que se vertió su fuerza hacia el Mediterráneo. Con todo mi estima, respeto y aprecio hacia el mundo que proviene del Reino de Aragón, catalanes, valencianos, etc. Pero se volcaron hacia el Mediterráneo. Es decir, lo maravilloso de España
era que unos nos orientamos hacia el Atlántico y otros hacia el Mediterráneo. Y entre todos, con esa acción coordinada, gracias a Isabel y Fernando, logramos un imperio generador, como dice Gustavo Bueno, impresionante, que deberíamos recordar y que le hemos dado la espalda a esa memoria. Cesario, di por favor lo último que quieras decir para no prolongarnos en exceso. Lo último que quiero decir, hemos reconquistado y nos hemos conformado en una nueva patria grande, multicontinental. Eso es lo último que quiero decir. Pero me parece que no va a poder ser de momento. Con lo cual, diremos lo último que quiero decir en este programa, que es lo que me demandas. Y bueno, pues nada, yo lo que quiero hacer es animar a la gente a que se interese por la historia, no por lo que escribo yo, sino porque se aficione al estudio de la historia de España, que le apasionará y le descubrirá unos ámbitos que ni se imagina, porque se los han negado. O sea que ánimo y a estudiar. Así es. El que no está informado es carne de cañón. Y se juega la vida, por cierto. Si no tiene información, se juega la vida. Pero eso sería otro tema. Bueno, muchas gracias, Cesario, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por esta ventana. Adiós. Vale, adiós.